Capítulo 3. Psique. El viento soplaba suavemente, agitando las ramas de los árboles en el jardín Zenin. Makima se encontraba de pie, observando el cielo. Una pequeña ave volaba en círculos, disfrutando de su libertad. Con un movimiento casi perezoso, Makima alzó su mano, apuntando con su dedo índice hacia el pájaro. «Posate». Sin siquiera vacilar, el ave giró abruptamente en el aire y se dirigió hacia su mano. Con precisión y delicadeza, se posó sobre su dedo, sin mostrar resistencia. Makima lo miraba con una mezcla de curiosidad y desinterés, como si fuera una simple herramienta bajo su dominio. «Parece gozar de mucha libertad con esas alas», susurró, su voz casi inaudible. Con una mano, comenzó a jalar suavemente una de las alas del ave. El animal no mostró ninguna reacción, permaneciendo inmóvil en su control. Makima continuó estirando el ala, tirando de ella con más fuerza. La piel del pájaro se tensó, y el ala crujió ligeramente, como si estuviera a punto de ser arrancada de cuajo. Déjala», una voz tímida interrumpió el silencio. Makima se detuvo, girando lentamente la cabeza para ver a su prima, Mai, que había estado observando desde la distancia. Los ojos de Mai estaban llenos de miedo, y su cuerpo temblaba. Era como si al cruzarse con la mirada hipnótica de Makima, toda su valentía se hubiera desmoronado. «¿Por qué le quieres hacer daño?». La voz de Mai temblaba tanto como su cuerpo. «Confío en ti, y así le pagarás». Makima ladeó la cabeza, su expresión imperturbable, aunque una pequeña sonrisa se formó en sus labios. «No confío». Obedeció. Su tono era frío, carente de empatía. «Es solo un animal, su voluntad es débil. Es voluble a mi control». Mai dio un paso hacia atrás, con los ojos abiertos como platos. El pánico en su rostro se hacía más evidente a medida que las palabras de su prima calaban en su mente. «Pero, si un niño viniera aquí, y cayera bajo tu control, ¿también le harías daño?», preguntó Mai, con la voz quebrada. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Makima, con un gesto casual, ladeó la cabeza como si estuviera considerando la pregunta. Entonces respondió con calma, sin el menor rastro de duda. «Claro que no». El alivio llenó el rostro de Mai por un instante, pero sus palabras no terminaron ahí. «Mamá se enojaría si lo hago». El corazón de Mai se desplomó en el pecho, el alivio que sintió desapareció tan rápido como había llegado. Sus ojos se agrandaron ante la frialdad de su prima. «¿Qué?». Fue todo lo que pudo balbucear. Makima no le prestó más atención. Sin titubeos, con un movimiento rápido, arrancó el ala del pájaro. Un suave crash resonó en el aire. El pequeño cuerpo del ave se estremeció levemente antes de desplomarse al suelo. Comenzó a revolverse en agonía, su cuerpo sacudido por el dolor, pero sus ojos seguían vacíos, carentes de la chispa de vida que un animal debería mostrar al luchar por su supervivencia. «Iré a ver qué hacen mis hermanos». Makima anunció sin más, como si el sufrimiento del ave y el miedo en su prima fueran irrelevantes. Mientras se marchaba, Mai se quedó paralizada, mirando el cuerpo indefenso del pájaro. Los sollozos que había estado reprimiendo comenzaron a escaparse de su garganta. Las lágrimas brotaron de sus ojos, empañando su visión. Un frío temblor recorrió su cuerpo mientras comprendía algo aterrador. Su prima no solo poseía un poder devastador, sino que carecía por completo de compasión. Mai había pensado que tal vez, con Makima, encontraría una compañera. Alguien con quien compartir el peso de ser una Zenin, alguien con quien jugar, reír y confiar. Pero ahora se daba cuenta de que su prima no sería su compañera. Sería su pesadilla. Un inmenso temor comenzó a formarse dentro de Mai, un temor que, a pesar de todo, se mezclaba con una pequeña pero insidiosa semilla de envidia. Makima no solo tenía poder, sino que lo usaba sin restricciones, sin que nadie pudiera decirle que no. Y mientras Mai miraba al ave moribunda en el suelo, se dio cuenta de que no solo temía a su prima, sino que, en lo más profundo de su ser, deseaba poder ser tan fuerte como ella. Makima, después de jugar con Mai, caminó sin prisa hacia uno de los dojos donde sus hermanos mayores practicaban. El lugar resonaba con el sonido metálico de espadas cruzándose, creando un ritmo constante en el aire. Al entrar, se sentó en una esquina, abrazando sus rodillas, observando con calma la práctica de esgrima. Sus ojos seguían cada movimiento, cada golpe, con una curiosidad tranquila y distante. Mientras se perdía en sus pensamientos, una voz abrupta la sacudió. «¿Qué haces aquí?». Levantó la cabeza y se encontró con los ojos de su hermano Naoya, quien la miraba con una mezcla de irritación y sorpresa.
A pesar del tono severo, no parecía del todo molesto, solo desconcertado por la presencia de su hermana menor en un lugar que no frecuentaba. Estoy aburrida, respondió Makima con sencillez, como si fuera lo más natural del mundo. Naoya suspiró pesadamente, como si hubiera esperado algo más significativo. ¿Podrías ir a la biblioteca y leer?, sugirió con desgano. Makima negó con la cabeza, sus ojos manteniendo ese brillo vacío y misterioso que Naoya nunca lograba interpretar. Ya leí casi todo lo que había allí, replicó con calma, sin inmutarse. Naoya frunció el ceño, claramente dudando. No mientas. Yo no miento, dijo Makima con una suavidad que lo hizo sudar ligeramente. Sabía que su hermana rara vez mentía. Había algo en su forma de hablar que siempre lo ponía nervioso. Quizás era esa sensación de que ella veía el mundo de manera diferente, tal vez incluso mejor que él. Sin ganas de discutir, Naoya desvió la mirada y preguntó con irritación. ¿Qué quieres hacer entonces? Makima alzó los hombros, como si la respuesta no importara demasiado. ¿Me enseñas a luchar?, dijo, indiferente. Naoya arqueó una ceja, claramente sorprendido. No era común que Makima mostrara interés en algo tan físico como la lucha. ¿Luchar, para qué?, preguntó, intentando entender qué pasaba por la mente de su hermana. Nunca se sabe, respondió ella, encogiéndose de hombros de nuevo. Sus palabras estaban cargadas de ambigüedad. Naoya consideró rechazarla, pero algo en su postura, en la calma absoluta que irradiaba, lo hizo ceder. Bien. Vamos a otro dojo, dijo finalmente, con una mezcla de resignación y curiosidad. Makima se levantó sin prisa, siguiéndolo en silencio. Naoya siempre había tenido dificultades para entenderla, y cuanto más tiempo pasaba con ella, más notaba ese abismo invisible entre ambos. En el camino hacia el otro dojo, Naoya miró de reojo a su hermana. Notó pequeñas manchas rojas en sus manos y frunció el ceño. ¿De dónde es esa sangre? Makima bajó la vista hacia sus manos, observando las manchas que ella misma había ignorado. Oh, lo siento. Me olvidé de lavarlas. No respondiste la pregunta, insistió Naoya, deteniéndose para mirarla con mayor atención. Estaba jugando con la prima Mai, respondió Makima sin inmutarse. Naoya soltó una carcajada. ¿A golpes? ¿Por eso quieres mejorar? Jajaja. La idea de su hermana luchando con Mai le resultaba entretenida. No, no es su sangre, respondió ella con frialdad. La sonrisa de Naoya se desvaneció al instante, y su expresión se tornó más seria. ¿Entonces de quién es? Makima lo miró con calma, como si la respuesta fuera de lo más obvia. Era de una golondrina. Naoya arqueó una ceja, extrañado por la respuesta. ¿Estaba herida? ¿La ayudaste?, preguntó, tratando de entender. No, dijo Makima sin emoción. Le arranqué un ala. Quería probar algo y resultó positivo. Los ojos de Naoya se abrieron de par en par, sorprendido, antes de soltar una risa aún más fuerte. Ja, ja. ¿Qué, eres una psicópata? Makima se llevó un dedo a la barbilla, pensativa, considerando la acusación. No lo creo. No cumplo uno de sus requisitos. Jajaja, ¿y cuál sería ese requisito?, preguntó Naoya, entretenido por la respuesta de su hermana. Nunca miento. O al menos, nunca lo he hecho. Aún soy muy joven para describir mi psique, pero muchos dirían que soy una sociópata, creo. Naoya se detuvo, mirándola con una mezcla de diversión y sorpresa. Empiezas a gustarme, dijo con una sonrisa maliciosa. Makima dio un paso al costado, mirándolo de reojo. Le diré a mamá, respondió con total calma. No de esa forma, idiota. Le diré a mamá que me llamaste idiota. Oye, no hagas eso. Lo dije con cariño, replicó Naoya rápidamente, su tono ahora un poco más conciliador. Sin responder, Makima siguió caminando hasta el dojo, dejando a Naoya frustrado por la pequeña pero contundente victoria de su hermana. Ambos entraron en el dojo, Naoya aún con una sonrisa incómoda mientras pensaba. Capítulo 4. Descontrol. Había pasado ya algún tiempo desde que Makima descubrió que las mentes inferiores a la suya, como la de los animales, obedecían la primera orden que daba. Lo comprobó hace casi un año, primero con un ave que su prima le causó problemas con su madre ya que la vio, luego con un gato, un perro y hasta una vaca. Todos ellos obedecían incluso cuando los apuñalaban o se quejaban. Su curiosidad la llevó a probar el control de mentes en masa cuando se topó con una bandada de pájaros. Hizo lo mismo que la vez anterior, pero esta vez solo unas pocas aves obedecieron. Llegó a la conclusión de que la mente de los pájaros era demasiado compleja para su dominio total.
Fue entonces cuando optó por algo más simple: hormigas. Su mente primitiva sería fácil de dominar. Se acercó a una colonia y, con solo un gesto, todas las hormigas obedecieron su comando. Salgan, ordenó, y de inmediato el hormiguero se vació. Esta vez no hubo fallos ni resistencia. Al ver los resultados, hizo explotar el hormiguero sin mayor remordimiento. Ahora, con tan solo 7 años, Makima salía del dojo con una toalla alrededor del cuello, secándose el sudor tras su entrenamiento con Naoya. A pesar de su corta edad, su expresión serena no mostraba signos de agotamiento. En pocos minutos, tendría que prepararse para sus clases privadas, pero decidió tomar un breve paseo antes de continuar con su rutina. Mientras cruzaba un pequeño puente en la propiedad, algo capturó su atención. A su lado, una maldición en forma de rana humanoide la observaba con ojos vacíos y repugnantes. Con un gesto desinteresado y la misma frialdad de siempre, murmuró una palabra: muérete. La maldición, débil y sin voluntad, no pudo resistir la orden. Sus manos comenzaron a rasgar su propia carne, despellejándose grotescamente. La escena habría sido insoportable para cualquiera con la capacidad de ver maldiciones. Pero para Makima, era tan irrelevante como aplastar un insecto bajo su zapato. Papá necesita mejorar los sellos. Aunque sean débiles, su presencia da asco, murmuró con desaprobación mientras continuaba su camino hacia su habitación. Justo cuando estaba por entrar en el edificio, un sonido la detuvo. Golpes, repetidos y furiosos, llegaban desde el patio. Curiosa, siguió el ruido, encontrándose con su prima Maki, quien estaba desquitando su frustración con un muñeco de entrenamiento. Empuñando un palo, golpeaba al pobre tronco con tanta rabia que parecía a punto de destrozarlo. Makima observó la escena con calma, hasta que la voz de su prima la sorprendió. ¿Sucede algo? La pregunta de Makima fue tranquila, casi inocente. Maki dio un pequeño salto al escucharla, girándose para enfrentarla. Aún jadeando, sus palabras salieron ásperas y llenas de ira contenida. Nada que te importe. Makima la miró fijamente a los ojos, su expresión neutra, pero esa mirada intensa era suficiente para incomodar a cualquiera. Maki, sintiéndose invadida, apartó la vista y agachó la cabeza. ¿Qué deseas? Su tono era más apagado ahora, tratando de ocultar su enojo. Baja la voz, voy a estudiar en unos minutos, respondió Makima sin perder su calma. Maki, irritada por la indiferencia de su prima, se mordió el labio para no soltar una palabra mordaz. Su cuerpo aún temblaba de furia. Por cierto, añadió Makima mientras se daba la vuelta, como si lo que fuera a decir no tuviera ninguna relevancia, ¿por qué te molestas en entrenar? Por lo que sé, eres una inútil. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. El rostro de Maki se encendió de ira, y explotó. Cállate. Gritó, con una furia que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. No tienes ni idea de lo que es ser yo. Tú, que tienes todo el poder en tus manos desde que naciste, no puedes entender cómo es estar atrapada en un cuerpo inútil, siendo menospreciada por todos. Maki dio un paso adelante, el palo en su mano temblando de la fuerza con la que lo sostenía. Tú no tienes que esforzarte. Todo te cae del cielo. Pero yo tengo que pelear por todo. Por cada pequeño logro. Y aunque lo haga, sigo siendo nada para todos los demás. No soy una maldita inútil, Makima. Las palabras de Maki salían con tanta rabia que apenas podía controlar su respiración. No soy inútil. Concluyó con un grito, sus ojos llenos de una mezcla de furia y dolor. Makima la observó por unos segundos más, impasible, como si los gritos de su prima no la afectaran en lo más mínimo. Luego, con un ligero suspiro, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el edificio, dejando atrás a una Maki que aún temblaba de furia. Maki jadeaba, cada golpe que lanzaba contra el muñeco de entrenamiento resonaba con su frustración. El sudor le escurría por la frente, pero no se detenía. No podía detenerse. Golpeaba y golpeaba, tratando de sofocar el torbellino de rabia que sentía en su interior. Cada vez que el palo impactaba, sentía un alivio momentáneo, pero el enojo volvía a crecer, más fuerte, más sofocante. Aún podía escuchar las palabras de Naoya en su mente. La manera en que la había llamado inútil durante el entrenamiento esa mañana. Las risas de los otros miembros del clan resonaban en sus oídos. La rabia se acumulaba, formaba un nudo en su garganta, la ahogaba. Y solo podía descargarlo con esos golpes. Pero entonces, una voz la interrumpió. Tranquila, serena. Como si nada en el mundo pudiera afectarla. ¿Sucede algo? Maki dio un pequeño salto y se giró rápidamente. Su prima, Makima, la observaba con esa mirada fría, distante.
Aún jadeando, Maki sintió la urgencia de ocultar su vulnerabilidad. Nada que te importe, respondió bruscamente. Quería que se fuera, que la dejara en paz. No necesitaba que Makima la viera así. Verse débil frente a ella es como decirle que estás bajo su control. Makima no apartó la mirada. La intensidad de sus ojos era suficiente para hacerla sentir pequeña, insignificante. Era como si estuviera leyendo cada pensamiento, cada inseguridad que Maki guardaba dentro. Maki apartó la mirada, incapaz de sostener ese contacto visual. Sintió sus mejillas arder, no solo de esfuerzo, sino de vergüenza. ¿Qué deseas?, dijo finalmente, tratando de recuperar algo de control. Pero su voz sonaba apagada, como si ya hubiera perdido la batalla. Baja la voz, voy a estudiar en unos minutos, respondió Makima, sin emoción. Maki apretó los dientes. Siempre era así. Siempre tan perfecta, tan serena, tan intocable. La furia dentro de ella creció aún más. ¿Cómo era posible que Makima lo tuviera todo tan fácil, mientras ella luchaba por cada maldito segundo de respeto? Por eso, las siguientes palabras de Makima, aunque dichas con la misma frialdad, la destrozaron por dentro. Por cierto, ¿por qué te molestas en entrenar? Por lo que sé, eres una inútil, y entonces, todo se rompió. El control que Maki había intentado mantener desapareció. Cállate. Gritó, sin pensar, su voz temblando de furia. No podía detenerse ahora. No tienes ni idea de lo que es ser yo. Tú, que tienes todo el poder en tus manos desde que naciste, no puedes entender cómo es estar atrapada en un cuerpo inútil, siendo menospreciada por todos. Las palabras salieron de su boca sin filtro, cargadas de años de resentimiento, de dolor. Cada vez que abría la boca, era como si una presa se rompiera, liberando toda la frustración que había acumulado. Dio un paso adelante, el palo temblando en su mano, deseando con todas sus fuerzas que su prima, por una vez, la entendiera. Tú no tienes que esforzarte. Todo te cae del cielo. Pero yo tengo que pelear por todo. Por cada pequeño logro. Y aunque lo haga, sigo siendo nada para todos los demás. No soy una maldita inútil, Makima. No sabía cuánto tiempo llevaba gritando, pero su pecho ardía, su garganta dolía, y las lágrimas que había estado conteniendo amenazaban con escapar. Respiraba con dificultad, tratando de mantener las emociones bajo control, pero estaba a punto de desbordarse. No soy inútil. Gritó por última vez, con toda la fuerza que le quedaba. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Makima la observaba en silencio, con esa expresión inmutable que la volvía loca. No hubo respuesta, ni una sola palabra. Solo la misma indiferencia que siempre mostraba. Y luego, sin decir nada, Makima se dio la vuelta y se alejó, como si los gritos de Maki no hubieran sido más que un leve murmullo en la distancia. Maki se quedó sola en el patio, su respiración aún agitada, sus manos temblando de pura rabia. Sentía que iba a explotar, pero no quedaba nada que pudiera golpear. Solo podía quedarse allí, vacía, consumida por esa mezcla de enojo y humillación. Y lo peor de todo era que, aunque lo había gritado con todas sus fuerzas, seguía sintiéndose una inútil. Las palabras de Makima la habían dejado con una herida abierta, una que tardaría mucho en cerrar. Se dejó caer de rodillas en el suelo, el palo rodando a su lado, mientras las lágrimas que había intentado contener por tanto tiempo finalmente comenzaron a caer. Pero incluso mientras lloraba, solo había una cosa en su mente. Algún día te demostraré. Capítulo 5. Deshumanización. Makima estaba sentada en el jardín, rodeada de plantas, aparentemente observando la nada. El viento soplaba suavemente, pero su mente estaba completamente vacía, en calma. De repente, un chorro de agua fría cayó sobre su cabeza, empapando su cabello y sus ropas. Alzó la mirada, encontrando una regadera vaciándose sobre ella. Detrás, una criada, con las manos temblorosas y los ojos abiertos de par en par, se tapaba la boca, horrorizada por lo que acababa de hacer. Lo siento mucho, señorita Makima. Exclamó la criada, nerviosa. No la vi, no me di cuenta de que estaba aquí. Makima, aún sentada, no dijo una sola palabra. Solo la observaba, inmóvil. Pero algo oscuro y opresivo comenzó a rodear la atmósfera. La mirada de la joven Zenin era fría, calculadora, y sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sin previo aviso, la criada llevó sus manos al cuello, comenzando a estrangularse a sí misma. Su rostro rápidamente se tornó azul, y sus ojos suplicaban por ayuda mientras intentaba gritar, pero el aire no llegaba a sus pulmones. Se caía de rodillas, convulsionando.
Kaori estaba paseando por los jardines de la finca Zenin, disfrutando de la calma del entorno, cuando un sonido extraño, casi como un quejido ahogado, captó su atención. Frunciendo el ceño, se acercó al lugar de donde provenía el sonido, y al llegar, lo que vio la dejó atónita. Delante de ella, una de las criadas del clan estaba arrodillada en el suelo, estrangulándose a sí misma con sus propias manos. Su rostro estaba azul, y sus ojos, desorbitados, rogaban por auxilio. Frente a la escena, su hija Makima, empapada con agua, permanecía observando la agonía de la mujer con una leve sonrisa en los labios. «Makima, detente ahora», exclamó Kaori, con la voz cargada de preocupación y autoridad. Makima no desvió la mirada de la criada, pero tras unos segundos, giró su rostro lentamente hacia su madre. Sus ojos, vacíos de emoción, la miraron fijamente. «Me mojó», dijo Makima, su tono tranquilo pero frío. «Ella, que es solo una sirvienta, se atrevió a mojarme a mí. A la hija del líder del clan. A la futura líder». Kaori se estremeció. No por las palabras en sí, sino por lo que revelaban sobre la mente de su hija. Nunca había imaginado que Makima pensara de esa manera, ni que tuviera esa capacidad de crueldad. «Te he dicho que te detengas, o recibirás un castigo severo», le advirtió Kaori, con firmeza. Por un momento, madre e hija se miraron a los ojos, en un tenso silencio. Entonces, de repente, la criada soltó su cuello y cayó al suelo, jadeando y tosiendo, intentando recuperar el aliento mientras su rostro volvía lentamente a su color normal. Makima se levantó con calma, su expresión imperturbable. «No quiero volver a ver a esa cosa cerca de mí», dijo, mientras se alejaba lentamente. Kaori se quedó mirando a su hija, sintiendo una profunda preocupación por la personalidad que Makima estaba desarrollando. Sabía que la niña había heredado una gran cantidad de poder y ambición, pero algo en ella parecía estar tomando un rumbo peligroso, uno que Kaori no sabía si podría detener. Makima caminaba con pasos firmes y decididos hacia el dojo. Aún sentía la tensión en su pecho, ese nudo que no podía deshacer. No comprendía del todo la sensación que la dominaba, pero sabía que necesitaba desahogarla. Al entrar al dojo, el eco de los golpes resonaba en las paredes. Allí, Maki entrenaba, mientras Mai estaba sentada al costado, respirando profundamente, tomando un descanso. Cuando las primas vieron entrar a Makima, ambas se detuvieron. Maki bajó la guardia, sorprendida, y Mai, que estaba más tranquila, inclinó levemente la cabeza. «Ya estábamos por irnos», dijo Maki, con una voz neutral, aunque una ligera incomodidad se le notaba en la expresión. Mai se puso de pie rápidamente, preparándose para marcharse, pero antes de que Maki pudiera dar un paso más fuera del centro del dojo, sintió un golpe brutal en el estómago. El aire se le escapó de los pulmones, y su cuerpo voló hacia atrás, estrellándose violentamente contra la pared. Mientras intentaba recuperar el aliento y procesar lo que acababa de suceder, levantó la vista y vio una cadena maldita que emanaba del cuerpo de Makima, brillando con una energía oscura. Maki se levantó con dificultad, jadeando, pero antes de que pudiera siquiera reaccionar, Makima juntó las palmas de sus manos y varias cadenas más aparecieron a su alrededor. Los ojos de Maki se abrieron de par en par, su cuerpo comenzó a sudar, sus instintos le gritaban que sus intenciones no eran buenas. Mai, a un costado, observaba la escena con el rostro paralizado de miedo. Los ojos de su prima no mostraban piedad, ni siquiera un rastro de compasión. «Makima, basta», gritó Maki, pero sus palabras no tuvieron ningún efecto. De repente, las cadenas se lanzaron hacia Maki con una fuerza aterradora. Maki intentó resistir, bloqueando los golpes como podía, pero las cadenas eran demasiado rápidas, demasiado fuertes. Cada impacto resonaba en su cuerpo, haciendo que gritara de dolor. Su piel se llenaba de moretones, el dolor era insoportable, y pronto su resistencia se desmoronó. Maki cayó de rodillas, jadeando, apenas consciente de lo que sucedía a su alrededor. Mai, quien había estado inmóvil hasta ese momento, comenzó a llorar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras veía cómo su hermana mayor, siempre fuerte, era brutalmente golpeada sin poder hacer nada para detenerlo. La impotencia y el miedo la consumían. «Por favor, para, Makima, por favor», murmuraba Mai entre sollozos, pero su voz era un simple eco en la tormenta de violencia. Finalmente, las cadenas cesaron su ataque. Maki estaba en el suelo, llena de heridas, apenas consciente. Sus músculos temblaban por el esfuerzo, y su respiración era débil. Makima observó a su prima, con una expresión fría, sin rastro de remordimiento. «No es suficiente», murmuró Makima, sin emoción en su voz. Luego, su mirada se posó en Mai.
Mai retrocedió instintivamente, el miedo la paralizaba. Sus labios temblaban, y apenas pudo articular palabras entre sus sollozos. No, no, por favor, Makima, rogó Mai, su voz era un susurro desesperado. Makima no dijo nada. Juntó las manos una vez más, y las cadenas se lanzaron hacia Mai, avanzando a toda velocidad. Mai cerró los ojos, esperando el impacto. Pero las cadenas se detuvieron, a solo centímetros de su rostro. Makima, mamá te está buscando, dijo una voz firme y tranquila. Era Naoya, quien había entrado sin que ellas se dieran cuenta. Estaba de pie, observando la escena con una ceja levantada, como si todo aquello no fuera más que una trivialidad. Las cadenas malditas desaparecieron en el aire, y Makima se giró lentamente hacia su hermano. Ya voy, dijo, sin emoción, y sin molestarse en voltear a ver a sus primas. Mientras Makima salía del dojo, Mai cayó al suelo, abrazándose las piernas, temblando de miedo y alivio al mismo tiempo. Maki, aún en el suelo, solo podía observar con ojos entrecerrados, luchando por mantener la conciencia, pero incapaz de moverse. Ambas primas estaban traumadas por lo que acababa de suceder, sin entender cómo su prima, la que compartía su sangre, había sido capaz de tratarlas de esa manera. Naoya, sin mostrar mucha preocupación, observó a sus primas por un momento más, luego se dio la vuelta y siguió a su hermana, dejando el dojo en completo silencio, salvo por los suaves sollozos de Mai y la respiración entre